Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La ley no nos ayuda a obedecer. Y leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículos 7 al 12. Y dice la palabra de Dios: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no nos ayuda a obedecer, y entrando en estos tiempos con Dios acerca de los mandamientos de Dios, hemos aprendido que hay 613 mandamientos o leyes en 2400 años, en 1600 la ley de Moisés para el pueblo de Israel, y por último la ley o el mandamiento del amor en 2000 años que dejó Jesucristo. Pero entender si yo debo guardar o no los mandamientos, guardar las leyes. Y este texto que acabo de leer nos muestra que la ley no nos ayuda a obedecer. La ley no nos ayuda a obedecer. La libertad de la ley no implica licencia para pecar, sino un servicio a Dios, una devoción a Dios, un cambio por amor a Dios. Bajo el régimen del nuevo pacto, el Espíritu Santo da el poder para obedecer a Dios. Recuerda lo que habla Gálatas, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu es amor, y de ahí desprende gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio o autocontrol. No nos podemos autocontrolar o tener dominio propio si no es a través del Espíritu Santo, quien nos enseña a hacer lo bueno, quien nos enseña que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Por eso es el Espíritu Santo quien nos da el poder para obedecer a Dios, un poder que la ley por sí misma nunca pudo conceder. La ley nunca ha tenido poder para que podamos tener ese dominio propio, autocontrol, y poder decir no a eso que la misma ley o los mandamientos nos indican que no debemos hacer. La ley es santa, dice Romanos, pero no nos ayuda a obedecer. Una cosa es que la ley sea santa porque es dada por Dios, es un principio que debemos obedecer, pero no nos ayuda a obedecer. Y quiero darme a entender con pequeños ejemplos, como siempre lo hago. Digamos que una persona arranca desde su casa en su carro, y cuando llega al lugar de trabajo, después de recorrer muchos kilómetros, digamos que 1 hora de recorrido, se encuentra con un policía de tránsito. Y el policía de tránsito le dice: hey, mira, te tengo una buena noticia, cuéntame. Voy a pagar todas las multas por ti. ¿Cuáles multas?, diría él. ¿Cuáles multas? No sé cuáles multas tengo por pagar. Si a diferencia este policía de tránsito le dice: mira, saliste de tu casa, no te pusiste el cinturón, saliste en pico y placa, te pasaste varios semáforos, pasaste por un lado donde era zona escolar y era permitido pasar a 30 kilómetros por hora y pasaste a 80. Pasaste los reductores de velocidad a una velocidad muy alta. Giraste
por un lugar donde no estaba permitido girar. No estaba el prohibido, pero tampoco indicaba que lo podías hacer. También adelantaste en la dirección que no era correcta y llegando a este lugar donde yo te estoy parando, te acabas de pasar un semáforo en rojo. Bien, si este policía, el cual tipifica la ley, si este policía le indica todas las faltas, todos los agravios, todos los errores, todas las leyes que quebrantó, y después le dice, yo he pagado una multa, dice, wow, gracias señor agente, gracias, de verdad no lo vuelvo a hacer, por favor discúlpeme. Es lo que pasa hoy en día y lo que yo he venido diciendo, que a las personas no se les enseña que son pecadores, no se les enseña que nacimos con naturaleza caída, que estamos más con la reacción de cuando nos dicen no pisar, pisar, cuando nos dicen no pasar, pasar, cuando nos dicen no decir, decimos. Entender que somos pecadores, que hemos violado muchas leyes en nuestra vida, que nos hemos saltado muchos semáforos, nos hemos pasado muchos pares, hemos aumentado la velocidad de nuestra vida, pasando los reductores, que hemos pasado por lugares donde hemos tenido que tener una velocidad mínima y hemos tenido una velocidad alta. Hablo de la ira, hablo de muchas cosas que tienen que ver con una velocidad alta, un temperamento fuerte, lo que nos lleva a cosas que después nos podemos arrepentir. Y no entender que nosotros hemos violado todas estas leyes, por eso es que no le hallamos gusto a necesitar a Jesucristo, a necesitar a un Salvador, a necesitar quien pagó por todas esas multas. Cuando a alguien se le presenta un evangelio mediocre, que es el que en muchos lugares hoy presentan, donde dicen que Dios te ama tal y como eres y que tú le puedes buscar y no importa porque al fin y al cabo Dios te ama y murió por ti. Por eso es que la gente no entiende que ha violado muchas leyes y quiere seguir violando las leyes y va a seguir manejando a esa velocidad y va a seguir así porque no entiende que ha faltado muchas multas, no entiende que es un pecador, no entiende lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley es santa, pero no nos ayuda a obedecer. Cuando infringimos la ley y un agente de tránsito nos para y nos dice, mira, acabaste de pasarte un semáforo en rojo o saliste en pico y placa y tienes que pagar cierta multa, te llevan los carros a los patios, te hacen la multa, sabes que eso es infringir la ley, que tienes que pagar un precio por infringir la ley. El que el policía nos ponga la infracción de la ley no significa que esa ley nos esté ayudando a obedecerla, porque ya la violamos, ya violamos esa ley. Lo que nos está mostrando la ley a ser santa es el error que estamos cometiendo en ella, pero no hace que obedezcamos esa ley. Es decir, si yo guardo los mandamientos y en los mandamientos dice no robarás, el mandamiento no hace que yo no robe. Si el mandamiento dice no adulterarás, el mandamiento no me está dando a mí un poder para que yo no adultere. Ahora es el problema del mundo, tratando de guardar todos los mandamientos en sus fuerzas. Y esto es imposible, y este texto que estoy leyendo nos lo muestra. La ley es santa, pero no nos ayuda a obedecer. En lo que acabo de leer, Pablo advierte que no se le malinterprete como si dijera que la ley es mala en sí misma, porque no lo es. Varias veces enfatiza en la palabra que la ley es buena, pero al mismo tiempo explica vívidamente la posibilidad de que cumplirla empleando las propias fuerzas es inútil. Si no hubieran agentes de tránsito que señalaran todas estas faltas y que multaran a personas para que la gente deje de hacerlo, para que baje un poco la irregularidad en la violación de las leyes, pues se harían más. Por eso la ley es buena. La ventaja de la ley es que mostró el pecado a nuestra vida, pero lo que hoy Dios nos enseña es que la ley no nos ayuda a obedecerla a ella misma.
No lo podemos hacer si no es por el Espíritu Santo en nosotros, por la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos revela en nosotros. Recordemos que la ley solo muestra la falta, pero no la obedece por nosotros. El frecuente uso del pronombre personal yo y mí en el versículo 25 suscita la pregunta, ¿se está refiriendo Pablo a sí mismo, a sus luchas presentes como cristiano, a los conflictos que entabló como antiguo fariseo o a la gente que sin el auxilio del Espíritu Santo intenta alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos? La primera posición le atribuye carácter autobiográfico al pasaje, con un Pablo que comparte sus experiencias tanto de fariseo como de cristiano. En apoyo de este común punto de vista está el hecho de que el uso de los tiempos verbales cambia del pasado al presente y por lo general utiliza el pronombre personal para referirse a sí mismo. También es verdad que las experiencias de Pablo son representativas de lo vivido por otros, pero de aquellos que han buscado la justicia a través de las prácticas legalistas. Y después de los cristianos involucrados en la lucha entre la nueva naturaleza en Cristo y la vieja naturaleza, aún atada a la carne. Como Pablo usa el yo, es un sentido genérico e hipotético. Y en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3, algunos han argumentado que este pasaje no es autobiográfico, debido a que Pablo es un enérgico defensor de la vida victoriosa en Cristo en todos sus escritos. Sin embargo, todos los intérpretes están de acuerdo en que a lo largo de la vida cristiana se mantiene una continua lucha contra el pecado. La declaración de Pablo de que estamos libres de la ley suscita la cuestión de si la ley es pecado. Su reacción es de horror. Inmediatamente comienza a mostrar cómo la ley de Dios es buena, suponiendo que comprendamos su función, que es revelar y enseñar lo que es justo y bueno. Incapaz en sí misma de dar frutos de justicia. Aunque la ley muestra lo que es justo y lo que es bueno, no puede dar frutos de justicia porque no puede obedecerla por sí misma ni obligar a que se haga. Expone, sin embargo, la realidad del pecado, porque sin la ley del pecado está dormido, pero la ley despierta el deseo de hacer lo que ella prohíbe. Lo mismo le sucede a todo cristiano. Cometer un pecado violando la ley lo hace a uno consciente de su muerte espiritual. Cuando entiendo que he violado muchas reglas, muchas leyes, entiendo que necesito pagarlas. Pero es que pagar este agravio que yo tengo por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, pagar algo para que yo no muera es imposible. Solamente puedo recibir el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Este regalo es como este policía que dice, mira, has cruzado y has violado todas estas leyes, pero yo hoy pago por ti si tú decides aceptar que yo lo haga. Muchos creen que no han infringido la ley en su vida. Muchos creen que han vivido bien, muchos creen que son buenos porque no toman, no fuman y les son fieles a su esposa. Supuestamente creen que eso es ser buenos. Pero no se dan cuenta que infringimos la ley con cualquier cosa, con cualquier. Santiago 2:10 dice, el que obedece toda la ley, pero falta en un solo punto, es culpable de haberla desobedecido toda. Por eso, si entendemos que realmente hemos tumbado cantidad de leyes, que las hemos violado, que hemos hecho lo que hemos querido, se nos ha dado la gana en nuestra vida y que realmente somos pecadores, hoy es un día para hacer un alto y tomar esa ley que nos muestra el pecado y decirle a la ley, gracias por mostrármela, pero como tú no me ayudas a obedecerla, hoy tomo esa paga que Dios me da a través de Cristo Jesús. Gracias porque has pagado por mi multa y creo en ti. Este es el tiempo con Dios para meditar todo el día. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana y gracias por tu palabra. Gracias por mostrar nuestras faltas a través de la ley, pero gracias por enseñarnos que la ley no nos justifica, solamente tú, Señor. Que la ley no nos ayuda a obedecer, que la ley nos muestra
cómo debemos hacerlo, pero que necesitamos de la ayuda de tu Santo Espíritu. Y no puede ser posible si no somos nacidos de nuevo, aceptando ese sacrificio en la cruz. A ti, Jesús, como Señor y Salvador. Por eso, gracias, bendito Dios, por pagar todas nuestras multas. Y gracias porque hoy en día, a través de tu Santo Espíritu, tratamos cada día de infringir lo menos posible las leyes que marcan esta vida, para mostrar que realmente hemos nacido de nuevo. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús, y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.